¿Quién es Mario? Le pregunté a mi mujer mientras sacaba 2 platos de lavavajillas. Ella se quedó congelada. Literalmente. Como si el suelo de la cocina se hubiese convertido en hielo. Hasta ese momento, todo parecía normal. Era domingo por la mañana, habíamos desayunado tostadas con tomate y café con leche como siempre, con la radio de fondo y el sol entrando por la ventana. Pero mi cabeza no estaba en el desayuno, sino en lo que había visto justo una hora antes. Lo gracioso, o lo triste, según se mire, es que no fue un mensaje, ni una conversación sospechosa, ni siquiera una mirada rara. Fue una risa. Una risa que no era para mí. Ese día me desperté más temprano que ella. Bajé a la cocina para preparar el desayuno y me di cuenta de que había olvidado sacar el cubo de la basura la noche anterior. Cuando salí al portal, vi a Laura en la entrada del edificio, apoyada contra la pared, riéndose con un hombre que no conocía. Y no era una risa cualquiera. Era esa risa tonta, con la cabeza un poco ladeada, los ojos entrecerrados, y esa manera de tocarle el brazo al otro como si fuera un viejo conocido. Estaban tan metidos en lo suyo que ni siquiera me vieron. Ella volvió al piso 5 minutos después, como si nada. Dijo que había bajado a tirar el vidrio. No mencionó al tipo. Ni una palabra. Y eso me quemó por dentro. Así que, mientras ella secaba los cubiertos y yo sacaba los platos, solté esa bomba. ¿Quién es Mario? No era un nombre al azar. Lo había oído cuando pasé por detrás de ellos, justo antes de volver a entrar. No tardes, Mario, le había dicho, riéndose como una adolescente. Y ahora me miraba como si le hubiese preguntado si había matado a alguien. ¿Qué? ¿Quién? Dijo, como si no supiera de qué hablaba. Ahí supe que algo no cuadraba. Cuando alguien repite la pregunta como un loro, es porque está ganando tiempo. Porque no tiene una respuesta preparada. Así empezó todo. Con una risa, un hombre, y una mujer que de pronto ya no sabía cómo secar una cuchara sin temblar. No insistí. Guardé silencio y dejé que el resto del día siguiera como si no hubiera pasado nada. Ella se encerró en el baño después de desayunar y tardó casi 40 minutos en salir. Cuando lo hizo, ya llevaba el maquillaje puesto, el pelo recogido y el gesto controlado. Me dijo que iba a dar una vuelta, que necesitaba aire. Le respondí con un vale que no disimulaba nada. Me miró como si esperara que dijera algo más, pero no lo hice. Cerró la puerta con suavidad y bajó por las escaleras. Desde el balcón la vi salir por la calle sin mirar atrás. Esperé 5 minutos, bajé también y me metí en el coche. No tenía un plan, solo sabía que quería saber a dónde iba, si lo vería de nuevo, si era algo puntual o si llevaba tiempo viéndolo a mis espaldas. Ella no me vio seguirla, aunque pasé a solo media manzana de distancia. Caminaba rápido, con decisión, no como quien da un paseo para despejarse, sino como quien tiene un destino claro. Entró en una cafetería de la Gran Vía, una de esas modernas que venden café en vaso de cartón a 4 euros. Me quedé dentro del coche, esperando, con el motor apagado y la radio bajita. 10 minutos después apareció él. No me hizo falta verlo más de 2 segundos para saber que era Mario. No por su aspecto, ni por alguna señal evidente, sino por la forma en que ella lo recibió. Se levantó antes de que él llegara a la mesa, lo abrazó sin ninguna torpeza y se sentaron juntos, uno frente al otro. Lo observé como quien estudia un objeto desconocido. 40 y pocos, barba recortada, camisa azul clara remangada, gafas finas. No era especialmente guapo, pero se notaba que cuidaba su imagen. Ella le tocó el brazo varias veces mientras hablaban. Él le sonreía, relajado. Yo seguía esperando sentir furia o celos, pero lo que tenía era una especie de sorpresa amarga. Estaban demasiado cómodos. No era un encuentro reciente.
No había nervios, ni distancia, ni torpeza. Aquello tenía historia. Estuvieron allí casi una hora. No hubo besos, ni gestos escandalosos, pero la cercanía, las miradas, todo era suficiente. Cuando salieron, ella le dio una palmada en el pecho y se rió. Esa risa. La misma del portal. Se despidieron con un abrazo, de esos largos y cargados de más cosas de las que se dicen. Él se fue hacia el centro, ella volvió hacia casa. Yo no la seguí. Fui directamente al parque de enfrente, me senté en un banco y pensé. No estaba enfadado, no aún. Lo que tenía era un nudo en el estómago, como cuando sabes que algo está mal pero no sabes cómo empezar a deshacerlo. Volví a casa antes que ella. Me senté en el sofá, sin encender la televisión. Cuando entró, saludó con naturalidad. Le pregunté cómo había estado el paseo, y me dijo que bien, que había dado unas vueltas y se había tomado un café sola. Esa palabra, sola, fue como un chasquido seco. No le dije nada. Asintió y se fue a la habitación. Estaba claro. No iba a contarme nada. No tenía intención de hablar. Fingiría todo lo que hiciera falta. Durante los días siguientes no volví a mencionar a Mario. Ella actuaba como si no hubiera pasado nada. Seguía saliendo por las tardes, a veces por la mañana también, siempre con excusas breves. Me decía que iba al centro, o que quedaba con una amiga, o que necesitaba comprar algo. Yo asentía. No la seguí más, no necesitaba hacerlo. En ese momento no buscaba pruebas, ya las tenía. No quería confirmar nada, porque ya estaba confirmado. Lo que quería era entender cómo se había llegado hasta allí sin que yo lo notara. Cuando empezó, cómo empezó, ¿por qué? No es que esperara encontrar una explicación que me calmara, pero necesitaba reconstruir el camino que la llevó de compartir una vida conmigo a compartir tiempo con otros sin siquiera dudarlo. Una noche, mientras cenábamos, le pregunté si estaba bien. Me dijo que sí. Le dije que la notaba diferente. Se encogió de hombros y murmuró algo sobre el estrés. Le pregunté si estaba segura de que no quería contarme nada. Levantó la vista, me miró durante unos segundos y dijo que no sabía de qué estaba hablando. Entonces solté, sé que quedaste con Mario el domingo. Te vi. No gritaba, no acusaba, solo lo dije. Ella no respondió de inmediato. Bajó la mirada, se mordió el labio, y después se levantó de la mesa sin decir una palabra. Fue al dormitorio, cerró la puerta. No la seguí. No quise verla en ese momento. Necesitaba digerir lo que acababa de ver en sus ojos. No había culpa. Solo miedo. Miedo a lo que vendría después. No hablamos durante 2 días. Compartimos la misma casa, los mismos espacios, pero no intercambiamos una sola palabra. Por la mañana desayunábamos en silencio, cruzándonos sin mirarnos, como si cada uno viviera en una dimensión paralela. Ella se metía en la ducha temprano, salía arreglada como si fuera a una reunión importante aunque era sábado, y me decía con voz neutra que volvería pronto. Esa mañana no la seguí, no la interrogué, no la detuve. Esperé. Quería que volviera con la decisión tomada, que supiera que no iba a poder fingir más. Cuando regresó, eran cerca de las 2. Entró con una bolsa de pan bajo el brazo, dejó las llaves en la repisa y se dirigió a la cocina. Me levanté del sofá, fui tras ella y cerré la puerta con un leve empujón. No lo hice con violencia, pero con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. Ella se giró al notar el sonido seco de la madera cerrándose, me miró con el ceño ligeramente fruncido y dejó la bolsa sobre la encimera. Tenemos que hablar, le dije sin rodeos. Ella suspiró, apoyó las manos en la mesa y mantuvo la vista fija en un punto indeterminado del suelo. No contestó de inmediato,
como si estuviera procesando la frase más evidente del mundo. Caminé hacia el otro lado de la mesa, la miré directo a los ojos y repetí más despacio, más bajo. Laura, no me mientas más. Sé que estás con él. No necesitó preguntar de quién hablaba. No fingió sorpresa ni indignación. Solo cerró los ojos un segundo y luego asintió, apenas, como quien admite un error sin querer profundizar. Aquello me dolió más que cualquier palabra. Porque no negó nada, no se defendió, no intentó salvar la imagen. Confirmarlo sin pelear era como dejarme claro que ya no le importaba proteger nada. ¿Desde cuándo? Pregunté, apoyando los nudillos sobre la mesa para no perder el equilibrio. Ella dudó, respiró hondo, luego se sentó en una de las sillas y dijo con voz baja. Unos 3 meses. Me senté frente a ella. El corazón me latía en las sienes, pero logré mantenerme quieto. ¿Lo conocías de antes? ¿Cómo empezó? Ella no me miraba. Se dedicó a girar un vaso vacío que había sobre la mesa, como si necesitara mover algo entre las manos para poder hablar. Lo conocí en una reunión del trabajo. Fue casual. Nos cruzamos varias veces, y empezamos a hablar. No lo busqué, no fue algo planeado. Pero lo elegiste, dije, sin gritar, sin rabia, pero con todo el peso de la frase. Ella levantó la vista, por fin. Tenía los ojos húmedos, pero no lloraba. No parecía culpable, solo resignada. Sí. Lo elegí. Me sentía vacía contigo, Javier. No me escuchabas, no me veías. Siempre estabas con tus cosas, tus rutinas, tu mundo. Me quedé callado un momento. La rabia me subía por dentro, pero no la solté todavía. Y en vez de decirlo, en vez de pedirme que hablara contigo, ¿preferiste acostarte con otro? No era solo sexo, respondió rápido, como si eso fuera una defensa. Entonces es peor, solté, y esta vez sí, la voz me salió con más fuerza de la que quería. Ella apretó los labios, cruzó los brazos y bajó la mirada otra vez. No sé qué decirte. No lo planeé. Pasó, y cuando me di cuenta, ya no sabía cómo pararlo. Claro que lo sabías. Poniendo límites. Diciendo no. Pensando en mí. Pensando en nosotros. Pero elegiste seguir, día tras día, mintiéndome, mirándome a la cara cada noche como si nada. Javier, tú también estabas ausente, dijo, casi con rabia. Hace meses que vivimos como compañeros de piso. Ni siquiera recuerdo la última vez que me preguntaste cómo estoy. ¿Y eso justifica lo que hiciste? No lo justifica, pero lo explica. No, Laura, no lo explica. No hay justificación ni explicación que quite el hecho de que me mentiste. Que dormiste conmigo mientras te ibas con otro. Que usaste esta casa como si fuera un decorado. Se hizo un silencio espeso. Ella se levantó, caminó hacia la ventana y se quedó allí de espaldas a mí. ¿Vas a irte con él? Pregunté después de unos segundos eternos. No lo sé. ¿Lo amas? Tardó en responder. Parecía que le costaba más decir eso que confesar el resto. No lo sé, repitió, con voz apagada. Me levanté sin decir nada. Crucé la cocina, salí y cerré la puerta tras de mí. Me metí en el baño, abrí el grifo del lavabo y me quedé mirando el espejo. No lloré. No grité. Pero me quedé allí, inmóvil, durante casi media hora, tratando de entender qué hacer ahora. No había marcha atrás. No quedaba nada que rescatar si ella no sabía ni siquiera si lo quería o no. El problema ya no era el otro. Era ella. Y yo. Y lo que habíamos dejado de ser. La noche siguiente dormí en el sofá. No porque ella me lo pidiera, sino porque yo no podía compartir esa cama.
Me acosté con la tele encendida, sin volumen, solo por tener algo de luz y movimiento en la sala. No dormí ni una hora seguida. Cada vez que cerraba los ojos, veía su cara cuando me dijo que no sabía si lo amaba. Esa frase no me dejaba en paz. Si al menos hubiera dicho que sí, que lo amaba, habría sido más fácil. Pero ese no lo se me dejó colgado en el aire, como si ni siquiera mereciera una respuesta clara. El lunes pedí el día en el instituto. Llamé al jefe de estudios, le dije que estaba enfermo. No era mentira del todo. No físicamente, pero por dentro me sentía descompuesto. Me duché, me vestí y salí de casa temprano. Ella no estaba. Había salido sin dejar nota, como si nuestra vida ahora funcionara por turnos. Cada uno salía cuando el otro no estaba, y así evitábamos cruzarnos. No quería cruzármela ese día. Tenía cosas que hacer, y necesitaba cabeza fría. Fui directo al trabajo de Mario. No era difícil encontrarlo. En la reunión de la semana anterior, había mencionado que trabajaba en una empresa de arquitectura en Ruzafa, y con un poco de búsqueda en internet, encontré la dirección. Llegué a eso de las 11. No iba a hacer una escena. No iba a pegarle ni insultarlo. No me interesaba parecer un loco ni darle ese gusto. Lo que quería era algo mucho más simple, que supiera que lo tenía identificado. Entré en el edificio, subí al tercer piso y me acerqué a la recepción. Una chica joven me recibió con una sonrisa. Hola, ¿puedo ayudarte? Busco a Mario León, dije sin titubear. ¿Nombre? Javier Montalbán, contesté sin pensar. Ella llamó por teléfono, y en menos de un minuto, Mario apareció por el pasillo. Al principio no me reconoció. Nunca me había visto de cerca. Pero cuando me acerqué y le dije su nombre con un tono firme, entendió todo. Me miró con sorpresa, luego con incomodidad. Se acercó con una sonrisa nerviosa. Hola, ¿nos conocemos? Sí, respondí sin quitarle los ojos de encima. Soy el marido de Laura. Se le borró la sonrisa. Miró alrededor, como buscando una salida. Bajó la voz. Mira, no quiero problemas. Tranquilo. Solo vengo a decirte algo. No vengas más a buscarla. No la llames. No le escribas. No la veas. Si de verdad tienes algo de respeto por ella, por ti o por mí, desaparece. Ella me dijo que estaba separada, balbuceó, como si eso lo salvara. Eso no es asunto tuyo. Solo te estoy dando una oportunidad de salir sin que esto se ponga feo. Y créeme, si decides seguir, se va a poner muy feo. Se quedó en silencio. Asintió, nervioso, y retrocedió un paso. No dije más. Me di la vuelta y me fui. No lo insulté, no levanté la voz, no hice una escena. Solo lo miré como quien marca un límite. Lo que hiciera después ya no era mi problema, pero él entendió que no podía seguir jugando. Al día siguiente, comencé con lo más importante, proteger lo mío. Abrí una cuenta bancaria nueva, saqué parte del dinero que teníamos en la conjunta y lo transferí. No era mucho, pero era suficiente para tener un colchón. Cambié las contraseñas de todos mis accesos digitales, correos, nube, cuentas personales. Empecé a recoger papeles importantes, contratos, certificados. Lo hice con calma, sin que se notara. Cada noche, cuando ella dormía o salía, iba guardando cosas en una carpeta que escondía detrás de la estantería del despacho. Una semana después de nuestra conversación, la confronté por segunda vez. Estábamos cenando en silencio, y de repente solté la pregunta como si hablara del tiempo. ¿Lo estás viendo todavía? Ella tardó en responder. Masticó el trozo de pan como si necesitara que desapareciera algo antes de hablar. No, dijo finalmente.
Hace días que no sé nada de él. ¿Tú decidiste cortarlo? Él admitió sin rodeos. Me dijo que no quería problemas. Que no podía con esta situación. Perfecto, respondí sin expresión. Entonces ahora estamos tú y yo solos en esto. No dijo nada más. Se levantó, recogió los platos y se encerró en la cocina. Esa noche tampoco dormí en la cama. Pero ya no era solo por rencor. Era porque mi plan estaba avanzando. Al día siguiente, fui al registro civil y pedí cita para una consulta legal. Me informé sobre el proceso de separación, los requisitos, las implicaciones económicas. La abogada fue clara: si podía probar la infidelidad, podría reclamar mejores condiciones. Empecé a escribir todo, a documentar fechas, a anotar detalles. No tenía pruebas físicas, pero mi testimonio era sólido, y si hacía falta, buscaría más. Esa misma semana, pedí que cambiaran la cerradura del trastero del edificio, donde ella no tenía llave. Empecé a mover algunas cosas personales allí, documentos, objetos valiosos, recuerdos importantes. Poco a poco, me preparaba para el momento en que ya no fuera una idea, sino una decisión. El martes por la noche la esperé en la cocina. Había preparado una cena sencilla: 2 platos, 2 copas, una botella de vino abierta desde hacía una hora. Ella entró algo tarde, con la chaqueta colgada del brazo y cara de cansancio. Al verme sentado, sin móvil en la mano ni televisión de fondo, se detuvo en seco. Entendió que no era una noche cualquiera. Cerró la puerta con cuidado, dejó el bolso en la silla y se sentó frente a mí sin decir palabra. No intentó fingir interés en la comida ni preguntó por qué ese despliegue. Sabía lo que venía, o al menos lo intuía. Tenemos que decidir qué vamos a hacer con esto, dije sin rodeos mientras servía el vino. No podemos seguir viviendo así, sin hablar, sin dormir en la misma cama, compartiendo espacios pero no vida. Ella bajó la mirada, cogió la copa y bebió un sorbo pequeño. Se notaba que no sabía por dónde empezar, y eso me sirvió de señal para tomar la iniciativa. No tenía intención de suplicar, ni de negociar algo que ya no tenía sentido. Solo quería cerrar la historia con algo de dignidad. He estado pensando en esto mucho, Laura. No se trata solo de lo que pasó, del otro, de lo que hiciste. Es también cómo lo manejaste. Lo que más me ha dolido no es el hecho en sí, sino tu forma de tratarlo como si no tuviera importancia. Como si yo fuera un estorbo, como si nuestra historia se pudiera ignorar. Me he sentido invisible durante semanas, quizá meses. Y ahora que todo ha salido a la luz, ni siquiera veo un esfuerzo de tu parte por arreglar nada. Ella asintió con lentitud. Dejó la copa sobre la mesa y cruzó los brazos. Tienes razón. He estado distante, he mentido, he fallado. No voy a justificar nada porque no hay forma de hacerlo. Pero no lo hice por odio, ni por venganza. Simplemente dejé de sentirme conectada contigo. Me sentía sola incluso estando a tu lado. ¿Y por eso decidiste traicionarme? No lo decidí, respondió con tono firme. Sucedió. Y cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo, ya estaba demasiado metida como para saber cómo salir sin romperlo todo. Ya lo rompiste, Laura. Lo rompiste tú sola. Lo único que queda por decidir es si terminamos esto de forma civilizada o si seguimos con esta farsa hasta que uno de los dos explote. Hubo una pausa larga. Ella respiró hondo, me miró por primera vez directamente a los ojos y habló con un tono que ya no era el de la mujer insegura ni el de la que se defiende. Era el tono de alguien que ha aceptado algo inevitable. No quiero seguir así. Lo he pensado también. Esto no tiene arreglo. No creo que podamos volver a lo que teníamos. Y si soy sincera, ni siquiera sé si quiero intentarlo. Me da miedo seguir contigo solo por rutina o culpa.
Entonces está claro, dije, sintiendo por dentro algo parecido a alivio. Nos separamos. Ella no respondió enseguida. Asintió despacio, tragó saliva, y preguntó sin levantar la voz. ¿Cómo lo hacemos? Ya empecé a mover algunas cosas. Tengo una abogada. Voy a presentar los papeles esta semana. No quiero pelear por dinero ni propiedades. Solo quiero salir de esto con la cabeza alta. ¿Y el piso? Te lo quedas. No me importa. Buscaré otro lugar. Ya tengo algunos vistos. Solo necesito un par de semanas para hacer la mudanza. Se frotó la frente con las manos. No lloraba, pero estaba al borde. No por tristeza, sino por agotamiento emocional. Supongo que en ese momento se dio cuenta de que la historia se acababa de cerrar. No quedaba espacio para redención, para explicaciones. Era el fin, y los dos lo aceptábamos sin escándalos ni escenas. ¿Quieres que se lo contemos a alguien? Preguntó, quizá pensando en sus padres, en los amigos, en la familia. No me interesa lo que piense la gente. Tú di lo que quieras. Yo no voy a contar detalles. Solo diré que nos separamos. Que no funcionó. Gracias, susurró, como si no esperara ese gesto. Por no exponerme. No lo hago por ti. Lo hago por mí. No quiero que esta historia se convierta en un circo. Después de eso no hablamos mucho más. Comimos en silencio. Terminamos el vino sin brindar. Recogimos los platos cada uno por su lado. Y esa noche, por primera vez en semanas, dormí en nuestra cama. Ella en el sofá. No por venganza. Simplemente porque ya era otra casa. 2 semanas después me mudé a un piso pequeño en el barrio de Patrick's, un tercero sin ascensor pero con luz suficiente para no parecer un agujero. No lo elegí por nostalgia ni por estrategia. Lo encontré en una página de alquileres y me gustó que estuviera cerca de una panadería que abría temprano y de un bar con menú barato. No tenía muebles propios todavía, solo llevé ropa, mi portátil, unos cuantos libros y algunos objetos personales que había guardado en cajas sin etiquetar. El resto lo dejé atrás, no porque no me importara, sino porque necesitaba empezar desde un punto que no tuviera su sombra encima. Los primeros días no fueron especialmente tristes ni liberadores. Fueron simplemente raros. Me levantaba sin nadie que me dijera nada, sin un horario marcado por el ritmo de otra persona. Desayunaba en silencio, me duchaba y salía a dar clases como si todo siguiera igual. En el instituto nadie notó gran cosa. Sonreí cuando debía, di mis clases como siempre y evité que el tema saliera en las conversaciones. Un compañero me preguntó si todo estaba bien en casa y respondí que ahora ya sí. No insistió, y agradecí esa discreción involuntaria. Laura no me escribió, ni me llamó, ni intentó explicarme nada más. Fue como si, una vez tomada la decisión, ambos hubiéramos aceptado que no tenía sentido seguir rematando detalles. Supe por un amigo común que ella había empezado a contar que nos habíamos distanciado, que la cosa venía de antes, que fue de mutuo acuerdo. Me reí al leerlo. No porque fuera cierto, sino porque en parte me venía bien. No tenía energía para discutir versiones. Que dijera lo que quisiera. Ya no era mi problema. Una tarde, después de clase, pasé por el centro a recoger unos documentos. Al salir, me crucé con Mario. Iba solo, sin chaqueta, con cara de no saber dónde meterse. Me reconoció al instante, pero no intentó saludar. Bajó la vista y se desvió hacia una calle lateral. No sentí odio. Solo una indiferencia absoluta. A esas alturas, él ya era parte de una historia vieja, una nota al pie de algo que ya no tenía importancia. No había nada que decirle. Me crucé con él como uno se cruza con alguien que alguna vez conoció y ya no recuerda bien por qué.
Empecé a ir al gimnasio. No por un motivo especial, sino por llenar horas muertas y porque me venía bien mover el cuerpo. También retomé las clases de guitarra que había abandonado hace años. El profesor, un tipo con barba y camiseta negra, me preguntó por qué había vuelto. Le dije la verdad. Para no pensar tanto, respondí, afinando la guitarra sin mirar. Las noches eran lo más complicado. El silencio de ese piso no era igual que el de mi antiguo salón. Allí no había pasos de nadie, ni discusiones apagadas, ni platos que se lavaban al fondo. Era solo yo y mis pensamientos, que se turnaban para hacer balance de todo. No me arrepentía de haberme ido, ni de haber cortado de raíz. Me arrepentía de no haber visto las señales antes, de haber callado tanto, de haber asumido que el amor se sostiene solo con el paso del tiempo. Durante mucho tiempo creí que todo estaba bien porque nadie se quejaba, pero el silencio no siempre es paz. A veces es distancia. Y yo no quise verla. Un viernes, mientras cenaba solo en una mesa del bar de la esquina, el camarero me preguntó si esperaba a alguien. Le dije que no. Que ya no esperaba a nadie. Me trajo la cuenta sin más preguntas. Esa fue una de las primeras noches en que entendí que mi vida ya no estaba en pausa. Ya no era el tipo que acababa de separarse. Era alguien que había pasado página y ahora tenía que escribir la siguiente. Volví a casa y encendí el portátil. Empecé a escribir todo. Desde el principio, desde aquella mañana del quién es Mario, hasta el día en que dejé las llaves sobre la mesa del salón y salí sin mirar atrás. No sé si algún día alguien leerá esto, pero escribirlo me sirvió. Me ayudó a ordenar, a entender, a cerrar. No volví a hablar con Laura. No la eché de menos. A veces pensaba en ella, en su manera de cerrar la puerta con cuidado, en sus silencios, en sus excusas. Pero eran pensamientos sueltos, que no dolían. Solo estaban ahí. Como una historia más que uno recuerda sin nostalgia. Si algo aprendí, es que nadie te enseña a detectar el momento exacto en que una relación se acaba. No hay campanas, ni alarmas. Solo detalles que dejas pasar hasta que es demasiado tarde. También aprendí que el dolor no mata, aunque a veces lo parezca. Se sobrevive. Se reconstruye uno desde la base, y con suerte, sin rencor. Hoy, meses después, me levanto cada mañana sin pensar en ella. Me visto, tomo mi café, doy clase, toco la guitarra y ceno solo, sí, pero en paz. No necesito a nadie para llenar ese espacio. Y si algún día alguien llega, que llegue sabiendo que no vengo roto, sino limpio. Y si no llega, también está bien. Porque por fin estoy donde quería, lejos de todo lo que me hizo daño. Y más cerca de mí.